su justicia, su santidad, lo hace hacer justo, odia el pecado. Y como Dios odia el pecado, lo hace juzgarlo, hermano. Lo juzga, pues, juzga el pecado y toma las acciones punitivas que Él sabe que debe tomar. A Dios nunca se le va a ir a la mano en lo que hace, pero tampoco la va a cortar. Dios es justo. Cuando aplica su justicia, la aplica en la medida justa, valga la redundancia, ¿verdad que sí? En la manera justa. Dios no es como nosotros, que a veces aplicando justicia somos injustos, ¿verdad? Se nos va la mano y hacemos errores y cometemos falta. Dios no. Dios le da a cada quien lo que justamente sus acciones se merecen. Y hemos estado discutiendo, ¿verdad?, que dentro de los juicios que Dios imparte a las naciones y a los hombres por individual, lo hace con dos motivos. Primero, corregir el pecado, porque el pecado no va a quedar nunca impune. Aunque nosotros digamos, pasan los siglos, pasan los días, pasan los años, el pecado no va a quedar inmune. Si Dios no lo corrige en el momento, lo corrige en un tiempo, y si no lo corrige en el tiempo, lo va a corregir en la eternidad, pero lo va a corregir. No se va a quedar el pecado. La maldad de los hombres no se va a quedar impune. Y cuando Dios toma una acción punitiva, lo hace con el segundo propósito de provocar en la gente un arrepentimiento, un cambio. Desgraciadamente, muy pocas veces en estos siglos hemos visto que los hombres, son muy pocos los que sienten el llamado de Dios en su corazón y dicen, caramba, déjame yo corregir mis pasos porque Dios me quiere hacer bien, ¿verdad? Dios quiere mi bien, Dios quiere mi prosperidad, Dios quiere mi bendición. Déjame yo corregir y enmendar mis pasos. Y como decíamos en las lecciones pasadas, darle la espalda al pecado y a la maldad y caminar por el camino que Dios tiene trazado para mí. Porque en ese camino hay bendición, ¿verdad que sí? Hay bendición, hermano. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte, ¿verdad que sí? Entonces, el camino de Dios nunca nos va a llevar a la muerte, hermano, nos va a llevar a la bendición y a la victoria. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Sofonías. Sofonías se cree por causa de la descripción que él da de sí mismo, que era bisnieto del rey Ezequías y que se crió en el palacio, posiblemente. Es la opinión que tienen los teólogos, los exégetas, los que estudian profundamente la Biblia, que se había criado en el palacio, contrario a Habacuc, que Habacuc había sido hombre de campo. ¿De qué contraste, verdad, hermano? Dios llama a quien quiere y él hace como él quiere. Amén. Dentro de los palacios también Dios necesita levantar hombres que reten, ¿verdad?, a los hombres y le digan y los amonesten y le lleven palabra de Dios, hermano. Yo sé que no todos somos capaces. Dios no iba a mandar a Pedro al palacio de Herodes a predicarle el evangelio, pues a que le iba a cortar la cabeza. ¿Verdad que no? No tenía ni la ética, ni tenía tal vez la manera, ni tenía la diplomacia para hacerlo. Más sin embargo, Dios llamó a Pablo, que era un hombre instruido, ¿verdad? Instruido en la ley, era instruido, hermano, en el manejo, en la forma que se manejaban las cortes, y Dios sí lo preparó y lo mandó allá. Es verdad que siempre llegó a sacrificar su vida por Cristo, pero pudo y tuvo la habilidad, ¿verdad? Dios sabe a dónde pone a cada quien, hermano, en el momento preciso. Pues Dios llamó a Sofonías, que fue el último profeta, y hace tiempo nosotros estuvimos estudiando la Biblia. El tiempo cronológico que tiene la Biblia no es el mismo en que el orden de los libros está establecido, ¿okay? Es un orden distinto. Fue el último de los profetas que profetizó antes del cautiverio babilónico, antes de que Judá fuera llevada cautiva. O sea, como quien dice, fue el último mensaje que Dios le dio al pueblo antes de que el pueblo fuera cautivo. ¿Cuántos años estuvo cautivo allá en Babilonia? Yo lo dije la semana pasada. ¿Cuántos años estuvo Judá cautivo en Babilonia? Perdón, 70 años. Alrededor de 70 años cautivo allá en Babilonia. Puede ser que las tribus del norte se desaparecieron allá cautivas con Asiria, pero Judá sí retornó a su tierra. ¿Okay? Judá sí retornó. Después de 70 años, Dios usó al rey Ciro para abrir puertas para que los judíos fueran y regresaran
a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios había dado promesa de restauración. Y esta lección, como en todos estos distintos libros hemos estado hablando, hermano, de juicio, porque realmente ese era el mensaje de los libros proféticos. Yo quiero que hablemos de la restauración, porque Dios restaura. Dios envía su juicio sobre la humanidad. La Biblia dice que Dios envía su juicio y los hombres temen, ¿verdad? Dios envía su juicio y todo el mundo se pone alerta. Cuando las cosas van mal, el hombre enseguida enfila sus antenas al cielo y dice, déjame acercarme, aunque comete el error de que cuando pasa ya la gravedad del asunto se olvidan. Pero no todos se olvidan, hermano, porque usted ve en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo mundialmente, hay fruto para la gloria y la honra del Señor. Sí lo va a ver, porque Dios nunca va a hacer algo que no tenga un propósito envuelto en eso. Dios tiene propósito siempre. Y de 100, tal vez un 50%, pero un 50% no lo había y ahora lo hay. Y ese 50%, hermano, se va a preparar para ganar otro 50% más. Y se va a preparar para extender el reino de los cielos en esta tierra. Así que tenemos victoria, hermano. Amén. Tenemos victoria, ¿verdad que sí? Dios siempre que envía un juicio, no va a dejar las cosas así. Después del juicio, Dios trae restauración. Dios trae restauración. ¿Qué quiere decir la palabra restaurar? Yo conseguí una definición muy bonita, pero voy a dejar a usted que use el cerebro, que piense. Sí, a ver, restaurar. Componer, ¿qué más? Restaurar. Hacer otra vez. ¿Qué más? Rehacer. Hacer. Rehacer. ¿Qué más? Restaurar. Reconstruir. Hay una palabrita bien sencilla que nadie la ha dicho todavía. Bien sencilla. Restaurar. Que quede más bonito que antes. ¿Verdad? Que quede más bonito que antes. ¿Qué más hacer? Está bien, que quede más bonito que antes. Gloria a Dios. Siempre y cuando se pueda restaurar, queda más bonito que antes. ¿La que sí? Arreglar, ¿verdad? Arreglar algo que está descompuesto. Fíjese. Restaurar, la palabra restaurar. Mira qué bonita definición yo encontré. Dice reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Vamos, ¿verdad? Siguiendo. ¿Verdad? Dice, recuperar o reparar una obra de arte del deterioro que ha sufrido como consecuencia de una rotura o del desgaste del paso del tiempo. Tal actividad conlleva examinación, reparación, tratamiento, prevención y mucho cuidado, por lo cual debe ser llevada a cabo por un profesional calificado para tal menester. O sea, que no todo el mundo puede reparar. No todo el mundo está apto ni calificado para reparar. ¿Verdad que no, hermano Nahum? Hermano Nahum trabaja en decoraciones y reparaciones, ¿verdad? Un anuncio político no pagado. Y puede tener la habilidad de tal vez tomar una casa que esté destruida, un edificio que esté destruido, y ponerlo maravilloso, hermano. Digo, siempre y cuando tenga la plata, porque eso es, aquellos que me están oyendo, tienen que tener plata para la restauración, ¿verdad? Pero tenemos igual hermanos que trabajan en construcción, los artistas, ¿verdad? Los pintores que pueden reparar obras de arte, pinturas preciosas. En este caso, y fíjense lo que me gusta de la definición, solamente una persona que esté altamente calificada para hacer ese trabajo, porque requiere mucho cuidado. En el caso de Dios, hermano, que es lo que me gusta, Dios es especialista en reparar cosas que nosotros dañamos. Y lo lindo de Dios es que si quedan cicatrices son mínimas y casi ni se notan, ¿verdad? Si quedan señales son mínimas y casi ni se notan, porque Dios está más que altamente calificado para ser el reparador de los corazones de los seres humanos. Gloria a Dios. Y lo hace gratis. Y lo hace, exacto, y lo hace gratis, hermano, y lo hace gratis. O sea que el corazón del ser humano, la vida del ser humano, no todo el mundo la puede reparar. Es que no se puede reparar.
yo puedo poner un parche. Con una actitud yo puedo poner un parche, pero eso no quiere decir que yo voy a renovar, a reparar, a hacer todas las cosas nuevas, a hacer una obra de arte que quede magnífica y que quede a la perfección. Solamente Dios la puede hacer. Amén. Cuando Dios envía su juicio, Dios repara. Dios repara aquello que aparentemente está roto e inservible. Amén. La lección de hoy nos va a dar, me gustó compartir esta. Miren, mi Biblia, yo tengo mi Biblia y yo cuanta definición yo encuentro bonita, yo la printeo y la pego por aquí. Usted ve mi Biblia y usted no cree, hermano, yo tengo Biblias en casa, hermano, tengo como 5 o 6 de referencia, pero esta es la que me gusta. La tengo, miren, toda escrita, toda manchada, toda con números, que esta es mi Biblia y no me hallo con otra, hermana Emma, esta es mi Biblia. Dije, esta definición la voy a poner en mi Biblia. Porque Dios es experto en reparar. Dice, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Vaya conmigo a Hebreos 12. Yo no creo que le di a nadie esa. Hebreos 12, ¿quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene, Hebreos 12? Entonces no lo di. Hebreos 12 dice, si nadie lo tiene, del verso 12, del 5 en adelante. 5 la parte B. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando hablamos de disciplina de corrección, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice la Biblia? Bastardos. Y no, ¿qué es un bastardo, hermano? La palabra suena fea, pero está en el diccionario, no me la inventé yo, está en el diccionario y tiene un significado. Una persona que no tiene padre. Sí tiene padre. No es reconocido. Un hijo que no es reconocido. Sí tiene padre, lo que no es reconocido legalmente. Dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué es la disciplina que Dios imparte a sus hijos? Para que participemos de su santidad, para que seamos santos así como Él es santo, para que andemos en una novedad de vida, para ser restaurados, para que nuestro hombre interior sea restaurado conforme a la palabra del Señor, a las enseñanzas que Dios nos enseña. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta la disciplina. Pero da la casualidad y la bendición a la misma vez que desde que nosotros nacemos nos están disciplinando. Amén. Y nos están corrigiendo. Nuestros padres, sea por bien, lo hubieran hecho de forma correcta o incorrecta, la intención ¿cuál era? Disciplinarnos, educarnos, para que fuéramos gente de bien y de provecho. Amén. Exactamente, le aplicamos lo mismo a Dios. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos ¿qué? Gente de bien y de provecho. Por eso es que usa la disciplina, la corrección. Cuando la disciplina verbal no produce un efecto, ni la amonestación tampoco, entonces Dios procede ¿a qué? ¿A la disciplina física? A una disciplina mayor, a una disciplina mayor. Y muchas veces, hermano,
quiero que me entiendan esto, muchas veces Dios recurre a la disciplina física de sus hijos. Yes. Dios recurre, nos pone en manos de nuestro enemigo para que nuestro enemigo se encargue del castigo. En medio de ese castigo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Gritamos, clamamos, lloramos, pataleteamos y ¿qué? Corremos donde papá, ¿verdad que sí? Bueno, así mismito exactamente, hermano. De la misma manera, Dios aplica su disciplina a nosotros, pero no nos deja sin restauración. Porque ninguna disciplina que no traiga o que conlleve restauración con ella es disciplina de bendición, hermano. No. ¿Cuánta gente en un tiempo la disciplinaron y no llevaron? Muchas congregaciones, hermano, usaban una disciplina fuerte y estricta, o en nuestros hogares usaron una disciplina fuerte y estricta, y junto con ella nunca practicaron la restauración. Quedamos heridos, quedamos lastimados, quedamos señalados, quedamos muchas veces. ¿Cuántos hijos de cristianos se le aplicó una disciplina y nunca se le aplicó la restauración juntamente con ellos para que hubiera sanidad espiritual, sanidad mental, hasta sanidad física, hermano? ¿Verdad? Y hoy están resentidos, alejados del Señor, no quieren saber del Evangelio, no quieren saber de la congregación, no quieren saber de Dios absolutamente nada, porque mencionarle a Dios es llevarlo a que a lo que pasó en el pasado, a lo que sucedió en el pasado. Y esto no me va a volver a suceder a mí otra vez. O sea, que toda disciplina conlleva una restauración para que sea efectiva, para que cumpla su cometido, para que la gente reciba y aprenda, reciba una enseñanza de eso. Porque hay quien dice, nadie aprende de lo malo. De lo malo no se aprende, pero de las consecuencias de lo malo sí aprendemos. Amén. De lo malo no aprendemos, pero de las consecuencias que aquello malo trajo sí aprendemos, hermano. Sí aprendemos. Facilito. Usted tiene un niño, mi sobrina antes, yo le he contado esta vez, ¿verdad? Mi sobrina antes metía, cuando era bebé, todo lo que encontraba lo metía en el enchufe de ahí. No, mamita, no le haga. Bebé, se me secaba la lengua con el bebé con Eunice. Y un día me cansé, la verdad que fue un error mío, hermano, porque se pudo haber electrocutado. Pero dije, no me queda de otra, la voy a dejar. Cuando metió, le dio el gato. ¿Usted sabe qué? Jamás volvió. Eunice, Dios te bendiga, yo sé que me está oyendo. Jamás volvió a meter cositas en el enchufe. Aprendió la disciplina, bueno, aprendió de lo malo, pero aprendió las consecuencias, ¿verdad que sí? Dios, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Para restauración. Sofonías, vamos a leer aquí a Sofonías para entonces, hermano, enfocar la palabra en la restauración. Dice Sofonías capítulo 3 del verso 9 en adelante. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Se está refiriendo a Judá. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegraban en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera de ti tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ok, Dios ya había profetizado que en Judá y era inminente el juicio. Y ya dije antes, cuando empecé la lección, que esta fue la última profecía antes del cautiverio de los judíos.
Pero junto con la profecía y la advertencia que Dios le traía al pueblo judío del juicio que era inminente, que iba a venir sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿Qué se acuerda? Por la idolatría, por la maldad, por la actitud de sus gobernantes. Todo el mundo estaba corrupto, todo el mundo idolatraba, todo el mundo se había apartado del Señor, cada quien hacía lo que mejor le parecía, echaban a oídos sordos las advertencias y las palabras del Señor. Ya nadie buscaba a Dios, era muy poco, el remanente que buscaba a Dios era muy poco, y ese remanente sufría, lloraba, gemía, viendo la actitud del pueblo, que aunque Dios hablaba, el pueblo no cambiaba. Entonces Dios en mucho tiempo le trajo advertencias, y como no hubo un cambio, pues llegó el momento, ¿verdad? Porque Dios tardó como 150 años antes de que los judíos fueran cautivos a Babilonia. Llegó el momento en que Dios permitió que los babilonios vinieran e hicieran varias incursiones en el pueblo. A la larga acabaron llevándose todo, pusieron fuego al templo, se llevaron los vasos sagrados, destruyeron la ciudad, y solamente un remanente de gente pobre quedó. La gente más pobre quedó en Judá, y sin recursos para poderse levantar y para poder otra vez reconstruir la ciudad. Quedó destruida y desierta Judá por 70 años. Por 70 años. Ahí usted lo puede leer en el libro de Nehemías y de Esdras, la historia de cómo quedó la ciudad durante el tiempo del cautiverio. Pero junto con el anuncio y con la advertencia, Dios trajo una palabra, hermanos, de restauración. Porque dije que la disciplina sin restauración no aprovecha a nadie. Y Dios es sabio, y Dios es sabio y es misericordioso. Dos atributos que nosotros vemos aquí en el libro de Sofonías, y usted lo puede leer, solamente son 3 capítulos. Dos atributos opuestos de Dios. Su justicia punitiva, porque Dios detesta el pecado. Y Dios, miren lo que le puse aquí. Dios procede severamente contra quienes practican la maldad y el pecado. La diferencia es la práctica. Porque hay cristianos, hay gente que dice, los cristianos también, nosotros los cristianos somos seres humanos y cometemos errores y cometemos faltas. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre cometer un error y una falta por nuestra torpeza conociendo la palabra del Señor, y otra es la práctica de la maldad y de las aberraciones. El pueblo de Judá, junto con sus reyes, con sus gobernantes, con los jueces, con todos los que estaban, con los sacerdotes, hacían aberraciones delante del Señor, abominaciones delante de Jehová. Aún hasta la práctica de presentar a sus niños a Moloch y quemarlos y sacrificarlos como una ofrenda. Dios aborrece, Dios odia el pecado en los hombres, lo detesta. Dios en su justicia actúa de forma punitiva para limpiar y desarraigar la maldad en los pueblos. Es que Dios lo tiene que hacer. ¿Verdad? Como decía Job, a veces decíamos, el salmista decía, tú eres muy limpio para ver la maldad de los hombres, tus ojos son muy limpios para ver la maldad de los hombres. Dios mira la maldad de los hombres y Dios sabe que los hombres son malos, hermano. En la semana pasada decíamos que le había pesado a Dios haber hecho al hombre porque su corazón era malo. Pero hizo un pacto con Noé: nunca más voy a destruir la tierra con agua, pero sí voy a castigar al hombre. Sí lo voy a hacer. Primero, su justicia punitiva. El otro lado de la moneda, el amor inmenso que Dios siente por el ser humano, y que lo hace que insistir y llamar y buscarle y darle oportunidades. Pero no para siempre va a ser, porque la Biblia dice que no para siempre el Espíritu de Dios contiende con el hombre. Llega el momento en que Dios toma una decisión. En este caso, le permitió a los babilonios venir contra Judá y destruirla y llevarla cautiva a Babilonia. Por 70 años la tuvo. Y no ha sido el primer cautiverio, no ha sido la primera diáspora que los judíos han tenido que pasar. Después de la muerte de Cristo en el año 70, hubo otra diáspora también. Los judíos tuvieron que salir a causa de la persecución, ¿verdad?,
por causa, unos huyeron por causa del evangelio, otros huyeron porque el general Tito vino a destruir la ciudad de Jerusalén, por una aparente sublevación que hubo entre los judíos. Y ha sido varias ocasiones donde los judíos han tenido que salir de su tierra. No fue sino hasta el 14 de mayo de 1948. ¿Qué pasó el 14 de mayo? ¿Alguien se acuerda? No saben. 1948. Los judíos andaron errantes por todo el mundo, sin patria, sin tierra. Teniendo una patria y una tierra que Dios le dio, el pueblo, allá Israel, la nación de Israel, no pudieron establecerse como nación, andaron errantes de una nación y de otra, por un lugar y por el otro, hasta que el 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas reconocieron a Israel como una nación independiente. Apúntalo para ahí para que no se lo olvide. 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel como nación independiente. Los judíos de todo el mundo comenzaron a regresar a su tierra. Esta profecía de restauración no se sabe con exactitud si fue, bueno, en la Biblia se conoce algo como doble referencia, en la Biblia, no en la teología, se conoce esta parte como doble referencia, donde una profecía se cumple en un tiempo, pero se vuelve a cumplir en un futuro. Entonces no se sabe si este tiempo de profecía estaba hablando del retorno de los judíos a Jerusalén en el año 70, después del cautiverio, después de los 70 años del cautiverio, o está hablando del retorno de los judíos a su tierra como tal en el año 1948, o se está refiriendo al tiempo milenial, al tiempo del milenio. Sea como fuera, es palabra de Dios y se va a cumplir. Y los judíos han vuelto a su tierra, hermano, y como Dios ha profetizado que de ahí nadie los va a volver a arrancar, ahí han levantado casas, ahí han levantado edificios, se han levantado en tecnología, se han levantado en el campo de la química, en el campo de la medicina, han hecho florecer al desierto, han inventado sistemas de riego, hermano, donde han hecho florecer el desierto, donde no había nada, Dios los ha bendecido y ha levantado de manera que ahí fluye leche y miel, como Dios le ha dicho. O sea, Dios restaura. Pero también la lección de hoy la podemos comparar con la restauración de todo ser humano cuando viene a Cristo. Y yo quiero darle ese énfasis hoy, porque la semana que viene vamos a tener dos clases más en el penúltimo libro de los profetas menores. Y quiero dejar lo que es la restauración del milenio para esas otras lecciones. Pero vamos a enfatizar aquí. Pasos para la restauración de Israel. Dios promete en su palabra, hermano, que todo aquel que viene a Cristo, Dios lo restaura, lo levanta y hace de una nueva criatura. ¿Es cierto o no? Amén. Lo dice la Escritura. Todo aquel, dice la Biblia, yo quiero que nosotros miremos aquí. El remanente, en el verso 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera de ti tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Me encanta esa palabra. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Dios quiere restaurar. Por amor y misericordia, Dios restauraría a la nación de Israel. Por amor y misericordia, Dios restaura a los hombres que ponen oído, que dan oreja a la voz de Dios, atienden y vienen con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Una vez que los juicios pasaran de Israel, Dios iba a restaurar todas las cosas. Dios prometió que llegaría el tiempo en que el pueblo sería purificado, invocaría el nombre de Dios y le traería ofrendas para adorarle y servirle.
Pues no solamente Dios ha prometido hacer eso con el pueblo de Israel, Dios ha prometido hacer eso con todo aquel que venga a Cristo. Amén. Dios toma la iniciativa. En otras lecciones nosotros hemos visto que Dios toma la iniciativa cuando Dios llama a un hombre a servirle. Porque ¿sabe qué? Que el hombre por sí mismo no lo va a hacer. A veces nosotros decimos, no es que yo vine a Cristo, que yo tenía una necesidad tan grande. Dios usó esa necesidad para atraernos a Él. Para Él traernos a Él. Dios nos llamó, Dios nos tocó y nosotros pudimos responder porque prestamos atención a lo que Dios dijo. Escuchamos detenidamente la invitación del Señor y le correspondimos. Y cuando un hombre, una mujer, un ser humano le corresponde a Dios en el llamamiento que Dios le hace, comienza un proceso de restauración. ¿Cuál es la condición de un hombre que no tiene a Cristo? Y de una mujer, pues de un ser humano, para que no vayan a ofender. De un ser humano, ven, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición de un ser humano, man? Pues, no lo, ¿cómo dijiste? Está perdido en delitos y pecados. Perdido en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. El pecado en el corazón de los hombres hace estrago, hermano. Si usted ve, si nosotros preguntamos de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros, cada quien tiene una historia de dónde Dios nos trajo. ¿Verdad que sí? Muy pocas personas van a decir, porque yo era una buena ama de casa, yo era tan tranquila y eran tan buenas. ¿Verdad que sí? Puede que sí que lo haya, yo no voy a decir que no, puede que sí que la haya, pero mira, hermano, hay que buscarla con agua. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de una manera u otra, Dios hizo que el Evangelio llegara a nuestras vidas, escuchamos la palabra y respondimos al llamado del Señor. Hagamos de cuenta que en nuestra vida había pasado que un juicio de Dios y había el diablo venido a traer destrucción completa a nuestra vida y a nuestros corazones. Porque aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ¿quién reina en el corazón del hombre que no tiene a Cristo? El enemigo. Suena duro, ¿verdad que sí? Pero es cierto. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, solamente Satanás mora ahí. Lo malo, la maldad, mora en ese corazón. Entonces, cuando Dios viene y nosotros recibimos su palabra, somos libres en Cristo. Cristo nos hace libres de la maldad.